Buenos días, mi nombre es Carlos Zamora, servidor, y daré esta masterclass que comprende los temas de la certificación Green Belt Six Sigma, que se llevará a cabo en agosto. En este webinar, pues básicamente veremos toda la cuestión del tema de ANOVA. Bueno, obviamente el tema breve en la cuestión de lo que es el ANOVA o el análisis de varianza. Como les comentaba, Esto forma parte de la certificación Green Belt Six Sigma, eh, que se lleva a cabo en agosto. Ahorita veremos un poquito de los detalles para que ustedes puedan participar en este entrenamiento y en este programa de certificación. Bueno, mi nombre es Carlos Zamora, servidor. Tengo más de 18 años como consultor senior en excelencia operacional, Lean Six Sigma, calidad, productividad y metodologías Kaizen. Soy Master Black Belt certificado por la ISCP. Tengo una certificación Black Belt en General Electric, una certificación Kaizen Manager y estudié ingeniero mecánico electricista con maestría en administración. Ahí algunos de mis servicios como consultor es asesorar proyectos, más de 300 actualmente, entrenamientos, soportes a empresas, estrategias de desarrollo de excelencia operacional, toda la cuestión de problem solving. He podido trabajar en empresas del ramo automotriz, electrónica, alimentos y bebidas, farmacéutica, etc. Ahí tenemos algunas empresas a las que he tenido oportunidad, algunas de muchos más, que he tenido oportunidad de dar asesoría. ¿Sí? Antes de ser consultor, estuve 11 años en la industria. Trabajé en el grupo Mabe G, en la empresa Cummins de motores y Vantec, en áreas de ingeniería, manufactura, calidad, proyectos, etc. Entonces, bueno, pues podremos hablar de prácticamente 28 años de experiencia en esto de lo que es la consultoría, en la mejora continua y en la excelencia operacional. Yo llevaría a cabo el entrenamiento. Vamos ya en la ola 26, en la generación 26, y en la cual pues hemos tenido muy buenos resultados y muy buena participación de ustedes. Como les decía, la ANOVA o el análisis de varianza es una herramienta que se usa en la etapa de análisis para poder determinar causa raíz y confirmar la causa raíz en la salida de un proceso. Entonces, todo lo que se ve en el entrenamiento es análisis cualitativo, cuando hablamos simplemente de una herramienta que, de acuerdo a nuestra experiencia, podemos obtener alguna conclusión de la causa raíz, aunque solo de manera cualitativa. Algunas herramientas que entran en este campo de análisis cualitativo, pues podría ser el Fishbone, el diagrama de Ishikawa, causa y efecto, la misma matriz causa y efecto, el AMEF, inclusive el 5S, y se dice análisis cualitativo porque pues es un resumen de la experiencia de la gente. Se califica. Cuando ya pasamos a 6 Sigma, hablamos del análisis gráfico y las pruebas de hipótesis. Aquí ya estamos manejando datos, información, estadística descriptiva, estadística inferencial, en la cual pues obviamente nosotros llegamos a causa raíz mediante los datos, que es una principal diferencia entre lo que es Six Sigma y el análisis cualitativo. ¿Sí? Entonces, cuando vemos la herramienta de la ANOVA, es una prueba de hipótesis con variable continua, donde nosotros vamos a analizar el cambio en la media estadística en un proceso. Se dice que la ANOVA es más de 2 medias. ¿Sí? Claro, hay algunas como la One Sample T o la Two Sample T que son un poquito más limitadas. El ANOVA es una herramienta más robusta. Igual, estamos hablando de analizar con datos, con información. Es muy importante que eso quede claro. Cuando hablamos de la estadística inferencial, hablamos de las pruebas de hipótesis.
La hipótesis nula habla de que no hay cambio estadístico significativo en la media, en este caso para la ANOVA. Entonces, no hay efecto o no hay diferencia cuando hacemos un cambio en un proceso o una variable. Caso contrario, cuando vemos la hipótesis alterna, ¿sí? Es la hipótesis del cambio. ¿Sí? Hablamos de que hay un cambio estadístico significativo, en este caso en la media. Trato de ser un poquito claro en el sentido de que la ANOVA es una prueba de medias, porque podemos tener otra prueba, por ejemplo, de prueba F o igualdad de varianzas, que tiene que ver con la dispersión. Entonces, como pueden ver, la hipótesis nula es que no hay cambio, quiere decir que no hay una significancia estadística cuando cambias algo en el proceso. En cambio, la hipótesis alterna habla de que sí hay un cambio estadístico en el proceso. Obviamente, pues, el ANOVA es una herramienta muy robusta y tiene varias aristas, varias diferencias. Por ejemplo, el ANOVA de una vía, el ANOVA de dos vías, el ANOVA balanceado o el modelo general lineal. Obviamente, al hacer esto un webinar, pues esto se explica muy rápidamente, pero es para darles un entendido de todo lo que puede cubrir el entrenamiento Greenbound. ¿Sí? En este caso, para el ejercicio que vamos a ver una cuestión de la ANOVA por modelo general lineal. Entonces, si vamos a un ejercicio estadístico, vamos a hablar de un ejemplo donde podríamos estar viendo la famosa catapulta. En la catapulta nosotros tenemos una variable de salida que se llama y es la distancia en la que cae el proyectil. Y todas esas variables de entrada que ven ustedes son las variables de proceso, las variables máquina. Un ángulo, un BMPEG, ¿sí? Aquí una variable para darle la tensión a la liga, el tope para limitar el impulso del brazo, el mismo proyectil, los operadores, quien hace la medición. Entonces, si se fijan, aquí vemos una pequeña descripción de las variables que toma este ejercicio y la Y. La Y es la variable de salida, en este caso, distancia. ¿Qué es lo que quiere el cliente cuando lanzas un proyectil? ¿Verdad? Pues que caiga en un target, en una especificación. ¿Sí? Que caiga de acuerdo al promedio del target que se pide y obviamente que la dispersión sea lo más baja para que el target siempre caiga sobre una tolerancia. ¿Sí? Eso es el objetivo. Entonces, cuando ya empezamos a ver una línea base, un resumen de un muestreo, podemos ver que la distancia, pues, aquí me pide una distancia de 100 y podemos ver que la línea base no es muy satisfactoria, porque aquí podemos tener que la falla es muy grande. Todo lo que está fuera de estos límites, ¿sí? Todo lo que está ahí fuera de esos límites, pues estamos hablando de que es, en este caso, falla. El área bajo la curva, que está fuera de esos límites, lo que estoy señalando aquí, pues estaríamos hablando de la falla del proceso. Lo único bueno del proceso es lo que está dentro de esos límites. Pues como pueden ver, es un área muy pequeña. Y claro, obviamente estamos hablando de que esa curva de la distribución de los datos se hace por medio de histogramas y se le llama la función de densidad. Todo esto que les estoy platicando de una manera muy rápida, pues se ve a detalle en el entrenamiento. ¿Sí? Entonces, cuando vemos la capacidad del proceso, tenemos una falla de casi el 85%, en la cual el concepto estadístico es 85% de falla, pero el concepto real o el escenario real llevado a la estadística es que los proyectiles se pasan del target o se quedan cortos en el target. Pues si se fijan, aquí estamos hablando de las estadísticas de los lanzamientos. Hablamos de 165 disparos. Entonces, cuando ya empezamos a hacer el análisis Y versus X, pues tenemos que ver si son los operadores, qué tipo de bola vuela más,
Entonces empezamos a ver algunas connotaciones de Y versus X, como un scatter plot para ver cuánto vuela de acuerdo al ángulo de disparo, cuando hacemos coeficientes de correlación, cuando vemos las variables individuales de máquina. Recuerden, aquí tenemos muchas variables máquina. Entonces, esto se llama análisis gráfico. Todo esto que estamos viendo aquí es un análisis gráfico donde podemos ver el efecto de la Y sobre las X. Scatter plots, box plots, gráficas de interacciones, gráficas de optimización, de efectos principales, etcétera, pues son parte del entrenamiento para tratar de resolver el problema de causa raíz. Ahora bien, todo esto es un análisis gráfico. Si yo me voy a la línea base donde les presenté todas esas gráficas, ¿sí? Aquí podemos ver la línea base pura y también podríamos ver lo que la ANOVA nos puede ayudar como análisis inferencial. O sea, no tanto gráficas, más bien datos. Pero obviamente los datos y las conclusiones de la ANOVA tienen que ir acompañado del análisis estadístico. Eso se hace en paralelo, ¿sí? Entonces, análisis gráfico tiene que ir soportado por análisis inferencial. Ahora, ¿en qué ayuda el análisis inferencial, incluyendo el ANOVA? Es que ustedes pueden, si me voy aquí a ANOVA, modelo general lineal, ustedes pueden decir, bueno, que su Y es distancia y sus factores son todos estos elementos, ¿verdad? Que son las X o las variables de entrada. Y aquí voy a poner a la variable continua ángulo como covariable, ¿sí? Entonces, podemos decir que nos dé la gráfica de los residuales, podemos decir que nos dé las tablas expandidas para la ANOVA, ¿sí? En el modelo podemos decir que inclusive analiza interacciones, si así fuera. Podemos decir, ¿sabes qué? Analiza las interacciones, ¿sí? Y en los resultados, pues bueno, toda esta información está. Obviamente todo esto se ve a detalle en el análisis. Entonces, bueno, aquí señalé una variable que no varía, entonces tengo que exentarla. Ok. Entonces aquí vean cómo el Minitab, el software que usamos para el entrenamiento, nos da algunas tablas importantes. Por ejemplo, aquí podemos ver que una tabla importante es la gráfica de los p-values y f-values. En esta gráfica o en estos valores calculados podemos ver las variables estadísticamente significativas. Entonces, toda variable que tenga un valor p-value menor a 0.05, como las que estoy señalando, son variables que estadísticamente hacen un cambio en la media en el ANOVA, ¿sí? Entonces, todo lo que estoy analizando como efectos principales o interacciones son estadísticamente significativos. Ahora, dentro de la significancia estadística, vemos la tabla de f-value, que pues te va diciendo cuál es la variable más importante de todas. Y vean cómo me dice que es el ángulo por este f-value. Ese es el cambio en la media. Entonces, si nosotros nos vamos a la gráfica, en este caso de ángulo contra distancia, podemos ver que sí hay un cambio en la media. Y estoy graficando el ángulo. Aunque aquí, bueno, sería bueno graficarlo respecto al tope. Entonces vean cómo aquí el mismo software nos va diciendo quién es la variable más importante en f-value. En f-value es el ángulo, que obviamente te da una hipótesis alterna, ¿sí? Entonces aquí tenemos una interacción, ¿sí? Aquí tenemos otros f-values, pero vean cómo el f-value del ángulo es el más grande y por mucho. Es el que te da el cambio fuerte en la media. Ahora también hay un concepto que se llama contribución a la variación, que es esta columna. Entonces, cuando vean el entrenamiento a Green-Bell, vamos a saber que la variación total es un área bajo la curva que vale 100% de variación. O sea, el área bajo la curva, cuando se hace un histograma, ¿sí? El área bajo la curva es 1 o 100%.
Vean cómo aquí está este 100%. Y vean cómo en la contribución a la variación, el ángulo es la variable más importante, seguida del tope, ¿sí? El BMPEG y ya. Entonces, todo esto que ven aquí son variables del sistema, del proceso, la máquina, junto al factor humano y la materia prima. Entonces, vean cómo, sin haber hecho una gráfica todavía, bueno, aunque les mostré las que se deberían de hacer, como aquí el ANOVA, o el análisis de varianza, se va dando toda la contribución, tanto a la variación como al cambio en la media. Entonces, cuando vemos esto, también tenemos el resumen del modelo. Este es un concepto muy importante porque debemos de saber cuál es mi R-square ajustada y mi R-square predictiva. Esta sería la explicación del modelo. ¿Cuánto explica el modelo por esas variables en esos niveles para saber cuánto es el error? Entonces, el error sería la R-square menos 100. El error de este modelo básicamente es el 6%. No está tan mal ese error. Quiere decir que hay variables triviales, algunas interacciones triple, algo por ahí, pero tenemos una buena R-square y una buena square predictiva. Entonces, ya con esto, pues obviamente te limita mucha información, el análisis de los residuales que se debe de cumplir, distribución normal, igualdad de residuales arriba y abajo de la línea de ajuste, etc. Repito, esto es un webinar. Todo eso se ve a detalle en el entrenamiento. Entonces, yo también ya cuando tengo este modelo y si tengo una buena R cuadrada predictiva, pues yo le puedo decir al Minitab que dentro de esa buena R cuadrada predictiva me dé una optimización. En este ejercicio, el disparo o el proyectil tiene que ir a una distancia de 100 unidades de simulación y la tolerancia es más o menos 5. Entonces sería 95-105. Yo le puedo decir al Minitab que me diga cuáles son los parámetros para poder lograr ese 100 más menos 5. Y ahí en la línea roja, en lo que ven en rojo, vean cómo el Minitab me sugiere los settings de máquina, o sea, las X, ángulo, BMP, copa, deploy, bola, operador, sputter, para poder lograr esta ventana de tolerancia, que es el 100 más menos 5. Y la Y sería 100. ¿Sí? Obviamente también le puedo decir al mismo Minitab que me haga las gráficas, ¿sí? Cuando quiero ver cómo se ven las gráficas por variable y qué interacciones son importantes. Entonces aquí puedo ver las gráficas, excepto el ángulo, que es la covariable, y vean cómo el tope y el BMPEG son variables vitales por el cambio en la media, seguido de la bola. Y algunas interacciones que pueden ser importantes. Obviamente, pues todo esto se ve a detalle en el entrenamiento. Y se va muy rápido porque pues es un webinar nada más. Pero para que vean lo interesante que puede ser esta herramienta. Entonces, si yo ya tengo un valor de optimización, cuando vamos al entrenamiento, yo uso, en mi caso, uso algunos simuladores de datos que simulan procesos. Y por ejemplo, en esa simulación de procesos, aquí tengo el escenario de la catapulta. Pero también en el de entrenamiento veríamos ejercicios para una fabricación de pernos y rondanas. Vean cómo se ve la salida y las entradas. A lo mejor un proceso de soldadura. Algún proceso, por ejemplo, en la agricultura. Maximizar la altura de un tomate, de una planta de tomate para tener mejores frutos de acuerdo a variables de entrada. Un experimento fotográfico, etcétera. O sea, podemos ver algunos escenarios y sobre esos escenarios, pues, hacer todo el concepto de causa-raíz, o sea, causa y efecto. O sea, generar datos para poder
analizar la información y a la hora de analizar la información, pues obviamente ustedes corroboran la mejora, como en este caso. Me vuelvo al ejercicio donde se hizo todo este análisis, incluyendo el análisis de varianza, y vean cómo ya después de algunos análisis, ustedes pueden llegar a solucionar el problema de causa raíz. Vean cómo aquí estamos generando ya la mejora. Cuando en la línea base teníamos una falla pues considerable del 85%, vean cómo se pudo reducir la variación y centrar la media. Entonces llegamos al concepto que se llama análisis de causa raíz. Entonces, en el análisis de causa raíz, pues logramos componer el proceso. Algunos procesos por su naturaleza de la variación inherente, puede ser que batalles un poco más con la dispersión, pero vean cómo aquí el proceso se arregla. Si se fijan, aquí no fue prueba y error. No fue de aquí de muévele a este setting, muévele al otro, acá, ya, no. Todo se hizo con estadística y probabilidad. Sí, ahí sí. Esa es la ventaja cuando trabajas metodologías de este tipo. Llegas a la solución de causa raíz por toda la cuestión del análisis de las variables. Entonces, los temas que se ven en este entrenamiento, pues tiene que ver desde la metodología DMAIC, definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Y se ve la cuestión de mapeo de procesos, diagramas CIPOC, los paretos. Ya cuando empezamos a analizar datos, vemos el MCA, cálculo de capacidad de proceso, el valor de Z o CPK, PPK, pruebas de normalidad, histogramas de frecuencia, diagramas de dispersión, diagramas de caja, pruebas de hipótesis como el ANOVA, las pruebas T, pruebas de varianza, los diseños de experimentos, y en la gráfica de control, las variables, las gráficas de control de XR, XS. Si se fijan, pues es un compendio de muchas herramientas que los ayudarán a resolver problemas de causa. Ese es el programa Greenbelt y obviamente pues en el tema de ANOVA. Los invito a que puedan participar en este entrenamiento que inicia el 24 de agosto. Son 8 sesiones, sábados y domingo, de 8:30 a 1:30. Te garantizo que aprenderás mucho, te vas a divertir en el entrenamiento, pero sobre todo vas a aprender a usar la herramienta Six Sigma para toda la cuestión de tener más competencias, más herramientas en tu trabajo, ¿sí? Como un buen analista de procesos. Entonces, ese es el concepto que llevamos acá, los temas que veríamos en el Greenbelt y obviamente, pues, como puedes ver en este webinar, que es igual que el entrenamiento, todo es muy práctico. Todo se desarrolla con el software para poder hacer los análisis y obviamente, pues, el entendimiento de la salida de ese software y la simulación de procesos con datos como si los estuvieras tomando del piso, del Gemba, en tu trabajo. ¿De acuerdo? Sin más, pues agradecerles por este tiempo para lo que es la cuestión del entrenamiento Greenbelt, en este caso con el tema de la NOVA. Muchas gracias por su presencia y esperamos verlos en dicho entrenamiento. Muy buenas tardes.